Hola y bienvenidos una noche más a este rincón de historias para dormir. En el episodio anterior fuimos testigos de cómo la familia Dashwood debió dejar atrás su querido hogar en Norland tras la muerte del patriarca y las complicadas decisiones de herencia que las dejaron con muy pocos recursos. Con el corazón lleno de nostalgia y esperanza, madre e hijas emprendieron un viaje hacia lo desconocido, enfrentando la tristeza de la despedida y el temor al futuro, pero unidas por el lazo irrompible del amor familiar. ¿Recuerdas la última tarde en Norland, las lágrimas de Marianne y las promesas de un nuevo comienzo? Ahora, en este capítulo, las Dashwood llegan por fin a la modesta casita de Barton y deben adaptarse a una nueva vida rodeadas de paisajes diferentes y nuevos vecinos. El mensaje central de este episodio es la capacidad de encontrar alegría y calidez en medio del cambio, demostrando que incluso en la adversidad, la familia y la esperanza pueden transformar cualquier lugar en un verdadero hogar. ¿Será este nuevo entorno el inicio de una felicidad inesperada para las Dashwood? Capítulo 6. La primera parte del viaje transcurrió en medio de un ánimo tan melancólico que no pudo resultar sino tedioso y desagradable. Pero a medida que se aproximaban a su destino, el interés en la apariencia de la región donde habrían de vivir se sobrepuso a su decaimiento y la vista del Valle Barton, a medida que entraban en él, las fue llenando de alegría. Era una comarca agradable, fértil, con grandes bosques y rica en pastizales. Tras un recorrido de más de 1 milla, llegaron a su propia casa. En el frente, un pequeño jardín verde constituía la totalidad de sus dominios, al que una pulcra portezuela de rejas les permitió la entrada. Como vivienda, la casita de Barton, aunque pequeña, era confortable y sólida, pero en tanto casa de campo era defectuosa porque la construcción era regular, el techo tenía tejas, las celosías de las ventanas no estaban pintadas de verde, ni los muros estaban cubiertos de madreselva. Un corredor angosto llevaba directamente a través de la casa al jardín del fondo. A ambos lados de la entrada había una salita de estar de aproximadamente 16 pies cuadrados, y luego estaban las dependencias de servicio y las escaleras. 4 dormitorios y 2 buhardillas componían el resto de la casa. No había sido construida hacía muchos años y estaba en buenas condiciones. En comparación con Norland, ciertamente era pequeña y pobre, pero las lágrimas que hicieron brotar los recuerdos al entrar a la casa muy pronto se secaron. Las alegró el gozo de los sirvientes a su llegada y cada una pensando en las otras decidió parecer contenta. Recién comenzaba septiembre, el tiempo estaba hermoso y desde la primera visión que tuvieron del lugar bajo las ventajas de un buen clima, la impresión favorable que recibieron fue de primordial importancia para que se hiciera acreedor de su más firme aprobación. La ubicación de la casa era buena. Tras ella y a no mucha distancia a ambos lados se levantaban altas colinas, algunas de las cuales eran lomas abiertas, las otras cultivadas y boscosas. La aldea de Barton estaba situada casi en su totalidad en una de estas colinas y ofrecía una agradable vista desde las ventanas de la casita. La perspectiva por el frente era más amplia. Se dominaba todo el valle e incluso los campos en que éste desembocaba. Las colinas que rodeaban la cabaña cerraban el valle en esa dirección, pero bajo otro nombre y con otro curso se abría otra vez entre 2 de los montes más empinados. La señora Dashwood se sentía en general satisfecha con el tamaño y mobiliario de la casa, pues aunque su antiguo estilo de vida hacía indispensable mejorarla en muchos aspectos, siempre era un placer para ella ampliar y perfeccionar las cosas. Y en ese momento contaba con dinero suficiente para dar a los aposentos todo lo que requerían de mayor elegancia. En cuanto a la casa misma, dijo, por cierto, es demasiado pequeña para nuestra familia, pero estaremos aceptablemente cómodas por el momento, ya que se encuentra muy avanzado el año para realizar mejoras.
Quizá en la primavera, si tengo suficiente dinero como me atrevo a decir que tendré, podremos pensar en construir. Estos recibos son los dos demasiado pequeños para los grupos de amigos que espero ver a menudo reunidos aquí. Y tengo la idea de llevar el corredor dentro de uno de ellos con quizá una parte del otro, y así dejar lo restante de ese otro como vestíbulo. Esto junto con una nueva sala que puede ser agregada fácilmente y un dormitorio y una buhardilla arriba harán de ella una casita muy acogedora. Podría desear que las escaleras fueran más atractivas, pero no se puede esperar todo, aunque supongo que no sería difícil ampliarlas. Ya veré cuánto le deberé al mundo cuando llegue la primavera y planificaremos nuestras mejoras de acuerdo con ello. Entre tanto, hasta cuando una mujer que nunca había economizado en su vida pudiera llevar a cabo todos estos cambios con los ahorros de un ingreso de 500 libras al año, sabiamente se contentaron con la casa tal como estaba, y cada una de ellas se preocupó y empeñó en organizar sus propios asuntos distribuyendo sus libros y otras posesiones para hacer de la casa un hogar. Desempacaron el piano de Marian y lo ubicaron en el lugar más adecuado y colgaron los dibujos de Eleanor en los muros de la sala. Al día siguiente, apenas terminado el desayuno, se vieron interrumpidas en sus ocupaciones por la entrada del propietario de la cabaña que llegó a darles la bienvenida a Barton y a ofrecerles todo aquello de su propia casa y jardín que les pudiera faltar en el momento. Sir John Middleton era un hombre bien parecido de unos 40 años. Antes había estado de visita en Stanhill, pero hacía de ello demasiado tiempo para que sus jóvenes primas lo recordaran. Su semblante revelaba buen humor y sus modales eran tan amistosos como el estilo de su carta. Parecía que la llegada de sus parientes lo llenaba de real satisfacción y que su comodidad era objeto de verdadero desvelo para él. Se explayó en su profundo deseo de que ambas familias vivieran en los términos más cordiales, y las exhortó tan afablemente a que cenaran en Barton Park todos los días hasta que estuvieran mejor instaladas en su hogar, que aunque insistía en sus peticiones hasta un punto que sobrepasaba la buena educación, era imposible sentirse ofendido por ello. Su bondad no se limitaba a las palabras, porque antes de una hora de su partida, un gran cesto de hortalizas y frutas llegó desde la finca, seguido antes de terminar el día por un presente de animales de caza. Más aún, insistió en llevar todas sus cartas al correo y traer las que les llegaran, y rehusó lo privaran de la satisfacción de enviarles a diario su periódico. Lady Middleton les había mandado con él un mensaje muy cortés en que manifestaba su intención de visitar a la señora Dashwood tan pronto como pudiera estar segura de que su llegada no le significaría un inconveniente. Y como este mensaje recibió una respuesta igualmente atenta al día siguiente, les presentaron a su señoría. Por supuesto, estaban ansiosas de ver a la persona de quien debía depender tanto de su comodidad en Barton, y la elegancia de su apariencia las impresionó favorablemente. Lady Middleton no tenía más de 26 o 27 años, era de hermoso rostro, figura alta y llamativa y trato gracioso. Sus modales tenían todo el refinamiento de que carecía su esposo, pero le habría venido bien algo de su franqueza y calidez, y su visita se prolongó lo suficiente para hacer disminuir en algo la admiración inicial que había provocado al mostrar que, aunque perfectamente educada, era reservada, fría y no tenía nada que decir por sí misma, más allá de las más trilladas preguntas u observaciones. No faltó, sin embargo, la conversación porque Sir John era muy locuaz y Lady Middleton había tenido la sabia precaución de llevar con ella a su hijo mayor, un guapo muchachito de alrededor de 6 años, cuya presencia ofreció en todo momento un tema al que recurrir en caso de extrema urgencia. Debieron indagar su nombre y edad, admirar su apostura y hacerle preguntas que su madre contestaba por él, mientras él se mantenía pegado a ella con la cabeza gacha, para gran sorpresa de su señoría, que se extrañaba de que fuera tan tímido ante los extraños, cuando en casa podía hacer bastante ruido.
En todas las visitas formales debiera haber un niño a manera de seguro para la conversación. En el caso actual tomó 10 minutos decidir si el niño se parecía más al padre o a la madre y en qué cosa en especial se parecía a cada uno, porque por supuesto todos discrepaban y cada uno se manifestaba estupefacto ante la opinión de los demás. Muy pronto las Dashwood tuvieron una nueva oportunidad de conversar sobre el resto de los niños porque Sir John no dejó la casa sin que antes le prometieran cenar con ellos al día siguiente. Capítulo 7. Barton Park estaba más o menos a media milla de la cabaña. Las Dashwood habían pasado cerca de allí al cruzar el valle, pero desde su hogar no lo veían pues lo tapaba la saliente de una colina. La casa misma era amplia y hermosa, y los Middleton vivían de manera que conjugaba la hospitalidad y la elegancia. La primera se daba para satisfacción de Sir John, la última para la de su esposa. Casi nunca faltaba algún amigo alojado con ellos en la casa, y recibían más visitas de todo tipo que ninguna otra familia de los alrededores. Ello era necesario para la felicidad de ambos, dado que a pesar de sus diferentes caracteres y comportamientos, se parecían extremadamente en la total falta de talento y gusto carencia, que limitaba a un rango en verdad estrecho las ocupaciones no relacionadas con la vida social. Sir John estaba entregado a los deportes Lady Middleton a la maternidad. Él cazaba y practicaba el tiro, ella consentía a sus hijos, y estos eran sus únicos recursos. Lady Middleton tenía la ventaja de poder mimar a sus hijos durante todo el año, en tanto que las ocupaciones independientes de Sir John podían darle solo la mitad del tiempo. No obstante, continuos compromisos en la casa y fuera de ella suplían todas las deficiencias de su naturaleza y educación, alimentaban el buen ánimo de Sir John y permitían que su esposa ejercitara su buena crianza. Lady Middleton se preciaba de la elegancia de su mesa y de todos sus arreglos domésticos, y de esta clase de vanidad extraía las mayores satisfacciones en todas sus reuniones. En cambio, el gusto de Sir John por la vida social era mucho más real. Disfrutaba de reunir en torno a él a más gente joven de la que cabía en su casa, y mientras más ruidosa era mayor su placer. Era una bendición para toda la juventud de la vecindad, ya que en verano constantemente reunía grupos de personas para comer jamón y pollo frío al aire libre, y en invierno sus bailes privados eran lo suficientemente numerosos para cualquier muchacha que ya hubiera dejado atrás el insaciable apetito de los 15 años. La llegada de una nueva familia a la región era siempre motivo de alegría para él, y desde todo punto de vista estaba encantado con los inquilinos que había conseguido para su cabaña en Barton. Las señoritas Dashwood eran jóvenes bonitas y sencillas de modales poco afectados. Eso bastaba para asegurar su buena opinión, porque la falta de afectación era todo lo que una chica bonita podía necesitar para hacer de su espíritu algo tan cautivador como su apariencia. Complació a Sir John en su carácter amistoso la posibilidad de hacer un favor a aquellos cuya situación podía considerarse adversa si se la comparaba con la que habían tenido en el pasado. Así sus muestras de bondad a sus primas satisfacían su buen corazón, y al establecer en la casita de Barton a una familia compuesta solamente de mujeres, obtenía todos los placeres de un deportista. Porque un deportista, aunque solo estima a los representantes de su sexo, que también lo son, pocas veces se muestra deseoso de fomentar sus gustos alojándolos en su propio coto. La señora Dashwood y sus hijas fueron recibidas en la puerta de la casa por Sir John, quien les dio la bienvenida a Barton Park con espontánea sinceridad, y mientras las guiaba hasta el salón, repetía a las jóvenes la preocupación que el mismo tema le había causado el día anterior. Esto es no poder conseguir ningún joven elegante e ingenioso para presentarles. Ahí solo habría otro caballero, además de él, les dijo, un amigo muy especial que se estaba quedando en la finca, pero que no era ni muy joven ni muy alegre. Esperaba que le disculparan lo escaso de la concurrencia y les aseguró que ello no volvería a repetirse.
había estado con varias familias esa mañana en la esperanza de conseguir a alguien más para hacer mayor el grupo, pero había luna y todos estaban llenos de compromisos para esa noche. Afortunadamente, la madre de Lady Middleton había llegado a Barton a última hora, y como era una mujer muy alegre y agradable, esperaba que las jóvenes no encontrarían la reunión tan aburrida como podrían imaginar. Las jóvenes, al igual que su madre, estaban perfectamente satisfechas con tener a 2 personas por completo desconocidas entre la concurrencia y no deseaban más. La señora Jennings, la madre de Lady Middleton, era una mujer ya mayor de excelente humor, gorda y alegre que hablaba en cantidades, parecía muy feliz y algo vulgar. Estaba llena de bromas y risas, y antes del final de la cena había dado repetidas muestras de su ingenio en el tema de enamorados y maridos. Había manifestado sus esperanzas de que las muchachas no hubieran dejado sus corazones en Sussex, y cada vez fingía haberlas visto ruborizarse, ya sea que lo hubieran hecho o no. Marianne se sintió molesta por ello a causa de su hermana, y para ver cómo sobrellevaba estos ataques miró a Elinor con una ansiedad que le produjo a ésta una incomodidad mucho mayor que la que podían generar las triviales bufonadas de la señora Jennings. El coronel Brandon, el amigo de Sir John, con sus modales silenciosos y serios, parecía tan poco adecuado para ser su amigo como Lady Middleton para ser su esposa o la señora Jennings para ser la madre de Lady Middleton. Su apariencia, sin embargo, no era desagradable, a pesar de que a juicio de Marianne y Margaret era un solterón sin remedio porque ya había pasado los 35 y entrado a la zona deslucida de la vida. Pero aunque no era de rostro apuesto, había inteligencia en su semblante y una particular caballerosidad en su trato. Nadie de la concurrencia tenía nada que lo recomendara como compañía para las Dashwood, pero la fría insipidez de Lady Middleton era tan especialmente poco grata que comparadas con ella la gravedad del coronel Brandon e incluso la bulliciosa alegría de Sir John y su suegra eran interesantes. La alegría de Lady Middleton solo pareció brotar después de la cena con la entrada de sus 4 ruidosos hijos que la tironearon de aquí a allá, desgarraron su ropa y pusieron fin a todo tipo de conversación, salvo la referida a ellos. Al atardecer, como se descubriera que Marianne tenía aptitudes musicales, la invitaron a tocar. Abrieron el instrumento, todos se prepararon para sentirse encantados, y Marianne, que cantaba muy bien. A su pedido, recorrió la mayoría de las canciones que Lady Middleton había aportado a la familia al casarse, y que quizá habían permanecido desde entonces en la misma posición sobre el piano, ya que su señoría había celebrado ese acontecimiento renunciando a la música, aunque según su madre tocaba extremadamente bien y según ella misma era muy aficionada a hacerlo. La actuación de Marianne fue muy aplaudida. Sir John manifestaba sonoramente su admiración al finalizar cada pieza e igualmente sonora era su conversación con los demás mientras duraba la canción. A menudo Lady Middleton lo llamaba al orden, se extrañaba de que alguien pudiera distraer su atención de la música, siquiera por un momento, y le pedía a Marianne que cantara una canción en especial que ella acababa de terminar. Solo el coronel Brandon, entre toda la concurrencia, la escuchaba sin arrebatos. Su único cumplido era escucharla, y en ese momento ella sintió por él un respeto que los otros con toda razón habían perdido por su desvergonzada falta de gusto. El placer que el coronel había mostrado ante la música, aunque no llegaba a ese éxtasis, que con exclusión de cualquier otro ella consideraba compatible con su propio deleite, era digno de estimación frente a la horrible insensibilidad del resto. Y ella era lo bastante sensata como para conceder que un hombre de 35 años bien podía haber dejado atrás en su vida toda agudeza de sentimientos y cada exquisita facultad de gozo. Estaba perfectamente dispuesta a hacer todas las concesiones necesarias a la avanzada edad del coronel que un espíritu humanitario exigiría.
En su viudez, la señora Jennings había quedado en poder de una generosa renta por el usufructo de los bienes dejados por su marido. Solo tenía 2 hijas a las que había llegado a ver respetablemente casadas y, por tanto, ahora no tenía nada que hacer sino casar al resto del mundo. Hasta donde era capaz, era celosamente activa en el cumplimiento de este objetivo y no perdía oportunidad de planificar matrimonios entre los jóvenes que conocía. Era de notable rapidez para descubrir quién se sentía atraído por quién, y había gozado del mérito de hacer subir los rubores y la vanidad de muchas jóvenes con insinuaciones relativas a su poder sobre tal o cual joven. Y apenas llegada a Barton, este tipo de perspicacia le permitió anunciar que el coronel Brandon estaba muy enamorado de Mary Ann Dashwood. Más bien sospechó que así era la primera tarde que estuvieron juntos por la atención con que la escuchó cantar. Y cuando los Middleton devolvieron la visita y cenaron en la cabaña, se cercioró de ello al ver otra vez cómo la escuchaba. Tenía que ser así. Estaba totalmente convencida de ello. Sería una excelente unión porque él era rico y ella era hermosa. Desde el momento mismo en que había conocido al coronel Brandon debido a sus lazos con Sir John, la señora Jennings había ansiado verlo bien casado, y además nunca flaqueaba en el afán de conseguirle un buen marido a cada muchacha bonita. La ventaja inmediata que obtuvo de ello no fue de ninguna manera insignificante, porque la proveyó de interminables bromas a costa de ambos. En Barton Park se reía del coronel y en la cabaña de Mary Ann. Al primero probablemente esas chanzas le eran totalmente indiferentes, ya que solo lo afectaban a él, pero para la segunda al comienzo fueron incomprensibles, y cuando entendió su objeto no sabía si reírse de lo absurdas que eran o censurar su impertinencia, ya que las consideraba un comentario insensible a los avanzados años del coronel y a su triste condición de solterón. La señora Dashwood, que no podía considerar a un hombre 5 años menor que ella tan excesivamente anciano como aparecía ante la juvenil imaginación de su hija, intentó limpiar a la señora Jennings del cargo de haber querido ridiculizar su edad. Pero mamá al menos no podrá negar lo absurdo de la acusación, aunque no la crea intencionalmente maliciosa. Por supuesto que el coronel Brandon es más joven que la señora Jennings, pero es lo suficientemente viejo para ser mi padre, y si llegara a tener el ánimo suficiente para enamorarse, ya debe haber olvidado qué se siente en esos casos. Es demasiado ridículo. ¿Cuándo podrá un hombre liberarse de tales ingeniosidades si la edad y su debilidad no lo protegen? «Debilidad», exclamó Elinor. «¿Llamas débil al coronel Brandon?» Fácilmente puedo suponer que a ti su edad te parezca mucho mayor que a mi madre, pero es difícil que te engañes respecto a que sí está en uso de sus extremidades. ¿No lo escuchaste quejarse de reumatismo? ¿Y no es esa la primera debilidad de una vida que declina, mi querida niña?, dijo la madre riendo. Entonces debes estar en continuo terror de que yo haya entrado también en la decadencia, y debe parecerte un milagro que mi vida haya llegado a la avanzada edad de 40 años. Mamá no está siendo justa conmigo. Sé perfectamente que el coronel Brandon no es tan viejo como para que sus amigos teman perderlo por causas propias del curso de la naturaleza. Puede vivir 20 años más, pero 35 años no tienen nada que ver con el matrimonio. Quizá, dijo Elinor, sea mejor que una persona de 35 y otra de 17 no tengan nada que ver con un matrimonio entre sí. Pero si por casualidad llegara a tratarse de una mujer soltera a los 27, no creo que el hecho de que el coronel Brandon tenga 35 le despertaría ninguna objeción a que se casara con ella. «Una mujer de 27», dijo Mary Ann después de una pequeña pausa, «jamás podría esperar sentir o inspirar afecto nuevamente. Y si su hogar no es cómodo o su fortuna es pequeña, supongo que podría intentar conformarse con desempeñar el oficio de institutriz para así obtener la seguridad con que cuenta una esposa. Por tanto, si el coronel se casara con una mujer en esa condición, no habría nada inapropiado.
Sería un pacto de conveniencia y el mundo estaría satisfecho. A mis ojos no sería en absoluto un matrimonio, pero eso no importa. A mí me parecería solo un intercambio comercial en que cada uno querría beneficiarse a costa del otro. Sé, dijo Eleanor, que sería imposible convencerte de que una mujer de 27 pueda sentir por un hombre de 35 algo que ni siquiera se acerque a ese amor que lo transformaría en un compañero deseable para ella. Pero debo objetar que condenes al coronel Brandon y a su esposa al perpetuo encierro en una habitación de enfermo por la simple razón de que ayer un día muy frío y húmedo él llegó a quejarse de una leve sensación reumática en uno de sus hombros. Pero él mencionó camisetas de franela, dijo Marian, y para mí una camiseta de franela está invariablemente unida a dolores, calambres, reumatismo y todos los males que pueden afligir a los ancianos y débiles. Si tan solo hubiera estado sufriendo de una fiebre violenta, no lo habrías menospreciado tanto, confiesa Marian. ¿No sientes que hay algo interesante en las mejillas encendidas, ojos hundidos y pulso acelerado de la fiebre? Poco después, cuando Eleanor hubo abandonado la habitación, dijo Marian, «Mamá, tengo una preocupación en este tema de las enfermedades que no puedo ocultarle. Estoy segura de que Edward Ferrars no está bien. Ya llevamos acá cerca de 15 días y todavía no viene. Tan solo una verdadera indisposición podría ocasionar esta extraordinaria tardanza. ¿Qué otra cosa puede detenerlo en Norland? ¿Tú pensabas que él vendría tan pronto?», dijo la señora Dashwood. «Yo no. Al contrario, si me he llegado a sentir ansiosa al respecto, ha sido al recordar que a veces él mostraba una cierta falta de placer ante mi invitación, y poca disposición a aceptar cuando le mencionaba su venida a Barton. Es que Eleanor lo espera ya. Nunca se lo he mencionado a ella, pero por supuesto tiene que estar esperándolo. Creo que te equivocas, porque cuando ayer le hablaba de conseguir una nueva rejilla para la chimenea del dormitorio de alojados, señaló que no había ninguna urgencia, como si la habitación no fuera a ser ocupada por algún tiempo. Qué extraño es todo esto. ¿Qué puede significar? Pero todo en la forma en que se han tratado entre ellos ha sido inexplicable. Cuán frío, cuán formal fue su último adiós. Qué desganada su conversación la última tarde que estuvieron juntos. Al despedirse, Edward no hizo ninguna diferencia entre Eleanor y yo. Para ambas tuvo los buenos deseos de un hermano afectuoso. 2 veces los dejé solos a propósito la última mañana y cada vez él de la manera más inexplicable me siguió fuera de la habitación. Y Eleanor, al dejar Norland y a Edward, no lloró como yo lo hice. Incluso ahora su autocontrol es invariable. Cuando está abatida o melancólica, cuando intenta evitar la compañía de otros o parece inquieta e insatisfecha con ella misma. Capítulo 9. Las Dashwood estaban instaladas ahora en Barton con bastante comodidad. La casa y el jardín con todos los objetos que los rodeaban ya les eran familiares. Poco a poco retomaban las ocupaciones cotidianas que habían dado la mitad de su encanto a Norland, pero esta vez con mucho mayor placer que el que allí habían logrado desde la muerte de su padre. Sir John Middleton, que las visitó diariamente durante los primeros 15 días y que no estaba acostumbrado a ver demasiados quehaceres en su hogar, no podía ocultar su asombro por encontrarlas siempre ocupadas. Sus visitantes, excepto los de Barton Park, no eran muchos. A pesar de los perentorios ruegos de Sir John para que se integraran más al vecindario y de haberles asegurado repetidamente que su carruaje estaba siempre a su disposición, la independencia de espíritu de la señora Dashwood venció su deseo de vida social para sus hijas, y con gran decisión rehusó visitar a ninguna familia cuya casa quedara a mayor distancia que la que se podía recorrer caminando. Había pocas que cumplieran tal requisito y no todas ellas eran asequibles. Aproximadamente a 1,5 millas de la cabaña junto al angosto y sinuoso valle de Allenham
que nacía del de Barton, tal como ya se ha descrito en una de sus primeras caminatas. Las muchachas habían descubierto una mansión de aire respetable que al recordarles un poco a Norland, despertó interés en sus imaginaciones y las hizo desear conocerla más. Pero a sus preguntas les respondieron que su propietaria, una dama anciana de muy buen carácter, desgraciadamente estaba demasiado débil para compartir con el resto del mundo y nunca se alejaba de su hogar. En general, los alrededores abundaban en hermosos paseos. Los altos lomajes que las invitaban desde casi todas las ventanas de la cabaña a buscar en sus cumbres el exquisito placer del aire eran una feliz alternativa cuando el polvo de los valles de abajo ocultaba sus superiores encantos. Y hacia una de esas colinas dirigieron sus pasos Marianne y Margaret, una memorable mañana atraídas por el poco sol que asomaba en un cielo chubascoso e incapaces de soportar más el encierro al que las había obligado la continua lluvia de los 2 días anteriores. El clima no era tan tentador como para arrancar a las otras dos de sus lápices y libros, a pesar de la declaración de Marianne de que el buen tiempo se mantendría y que hasta la última de las nubes amenazadoras se alejaría de los cerros. Y juntas partieron las dos muchachas. Alegremente ascendieron las lomas regocijándose de su propia clarividencia cada vez que vislumbraban un trozo de cielo azul. Y cuando recibieron en sus rostros las vivificantes ráfagas de un penetrante viento del suroeste, lamentaron los temores que habían impedido a su madre y a Eleanor la posibilidad de compartir tan deliciosas sensaciones. ¿Existe en el mundo, dijo Marianne, una felicidad comparable a esta, Margaret? Caminaremos aquí al menos 2 horas. Margaret estuvo de acuerdo y reemprendieron su camino contra el viento, resistiéndolo con alegres risas durante casi 20 minutos más, cuando de súbito las nubes se unieron por sobre sus cabezas y una intensa lluvia les empapó los rostros. Apenadas y sorprendidas se vieron obligadas, aunque a desgana, a devolverse porque ningún refugio había más cercano que su casa. No obstante, les quedaba un consuelo al que pudieron recurrir en ese momento, puesto que la necesidad les dio más decoro del que habitualmente tendrían, y este fue bajar corriendo tan rápido como podían por la falda de la colina que conducía directamente al portón de su jardín. Partieron. Marianne tomó ventaja al comienzo, pero un paso en falso la hizo caer de repente a tierra, y Margaret, incapaz de detenerse para auxiliarla, involuntariamente siguió de largo a toda prisa y llegó abajo sana y salva. Un caballero que cargaba una escopeta con 2 perros pointer que jugaban a su alrededor se encontraba subiendo la colina y a pocas yardas de Marianne cuando ocurrió el accidente. Dejó su arma y corrió en su auxilio. Ella se había levantado del suelo, pero habiéndose torcido un tobillo al caer apenas podía sostenerse en pie. El caballero le ofreció sus servicios y advirtiendo que su modestia la hacía rehusar lo que su situación hacía necesario, la levantó en sus brazos sin más tardanza y la llevó cerro abajo. Luego, cruzando el jardín, cuya puerta Margaret había dejado abierta, la cargó directamente al interior de la casa a donde Margaret acababa de llegar, y no dejó de sostenerla hasta sentarla en una silla de la salita. Eleanor y su madre se levantaron atónitas al verlo entrar, y mientras le clavaban la vista con evidente extrañeza y a la vez con secreta admiración ante su apariencia, él disculpó su intromisión, relatando lo que la había causado. Y lo hizo de manera tan franca y llena de gracia que su voz y expresión parecieron hacer mayores sus encantos, aunque ya era extraordinariamente bien parecido. Si hubiera sido viejo feo y vulgar, igualmente habría contado con la gratitud y amabilidad de la señora Dashwood por cualquier acto de atención hacia su hija. Pero la influencia de la juventud, la belleza y elegancia prestó un nuevo interés a su acción que la conmovió aún más. Le agradeció una y otra vez y con la dulzura de trato que le era propia, lo invitó a sentarse. Pero él declinó hacerlo en consideración a que estaba sucio y mojado. La señora Dashwood le rogó entonces le dijera con quién debía estar agradecida.
Su nombre replicó, él era Willoughby, y su hogar en ese momento estaba en Allenham, desde donde él esperaba le permitiera el honor de visitarlas al día siguiente para averiguar cómo seguía la señorita Dashwood. El honor fue rápidamente concedido y él partió haciéndose aún más interesante en medio de una intensa lluvia. Su belleza varonil y más que común gracia se hicieron instantáneamente tema de generalizada admiración, y las risas a costa de Marianne que despertó su galantería recibieron particular estímulo de sus atractivos externos. Marianne misma había visto menos de su apariencia que el resto, porque la confusión que enrojeció su rostro cuando él la levantó le había impedido mirarlo después de que entraron en la casa. Pero había visto lo suficiente de él para sumarse a la admiración de las demás, y lo hizo con esa energía que siempre adornaba sus elogios. En apariencia y aire era exacto a lo que su fantasía había siempre atribuido al héroe de sus relatos favoritos, y el haberla cargado a casa con tan poca formalidad previa revelaba una rapidez de pensamiento que en forma muy especial despertaba en ella un ánimo favorable a él. Todas las circunstancias que le eran propias lo hacían interesante. Tenía un buen nombre, su residencia estaba en el villorrio que preferían por sobre los demás, y muy luego Marianne descubrió que de todas las vestimentas masculinas la más sentadora era una chaqueta de casa. Bullía su imaginación, sus reflexiones eran gratas, y el dolor de un tobillo torcido perdió toda importancia. Esa mañana Sir John acudió a visitarlas tan pronto como el siguiente lapso de buen tiempo le permitió salir de casa. Tras relatarle el accidente de Marianne, le preguntaron ansiosamente si conocía en Allenham a un caballero de nombre Willoughby. «Willoughby», exclamó Sir John. «Es que él está acá, pero qué buenas noticias. Cabalgaré hasta su casa mañana para invitarlo a cenar el jueves». «¿Usted lo conoce entonces?», preguntó la señora Dashwood. «Conocerlo, por supuesto que sí. Pero si viene todos los años, ¿y qué clase de joven es? Le aseguro que una persona tan buena como el que más. Un tirador bastante decente, y no hay jinete más audaz en toda Inglaterra». «Y eso es todo lo que puede decir de él», exclamó Marianne indignada. «Pero, ¿cómo son sus modales cuando se lo conoce de manera más íntima? ¿Cuáles son sus ocupaciones, sus talentos? ¿Cómo es su espíritu?» Sir John estaba algo confundido. «Por mi vida», dijo, «no lo conozco tanto como para saber eso. Pero es una persona agradable, de buen carácter, y tiene una perrita pointer de color negro, que es lo mejor que he visto. Iba con él hoy». Pero Marianne era tan incapaz de satisfacer su curiosidad respecto al color del perro del señor Willoughby como lo era él en cuanto a describir los matices de la mente del joven. «¿Pero quién es él?», preguntó Elinor. «¿De dónde viene? ¿Posee una casa en Allenham?» Sobre este punto podía informarlas más Sir John, y les dijo que el señor Willoughby no tenía propiedades personales en la región, que residía allí solo mientras visitaba a la anciana de Allenham Court, de quien era pariente y cuyos bienes heredaría. Y agregó: «Sí, vale la pena atraparlo, le aseguro, señorita Dashwood. Es dueño además de una linda propiedad en Somersetshire, y si yo fuera usted no se lo cedería a mi hermana menor a pesar de todo su dar tumbos cerro abajo. La señorita Marianne no puede pretender quedarse con todos los hombres. Brandon se pondrá celoso si ella no tiene más cuidado». «No creo», dijo la señora Dashwood con una sonrisa divertida, «que ninguna de mis hijas vaya a incomodar al señor Willoughby con intentos de atraparlo. No es una ocupación para la que hayan sido criadas. Los hombres están muy a salvo con nosotras sin importar cuán ricos sean. Me alegra saber, sin embargo, por lo que usted dice, que es un joven respetable y alguien cuyo trato no será de despreciar. Creo que es una persona tan buena como el que más», repitió Sir John. «Recuerdo la última Navidad en una pequeña reunión en Barton Park, en que él bailó desde las 8 hasta las 4 sin sentarse ni una vez». «¿En verdad?», exclamó Marianne, brillándole los ojos. «¿Y con elegancia, con espíritu?» «Sí,
y estaba otra vez en pie a las 8 listo para salir a cabalgar. Eso es lo que me gusta. Así es como debiera ser un joven. Sin importar a qué esté dedicado su entrega a lo que hace, no debe saber de moderaciones ni dejarle ninguna sensación de fatiga. Ya estoy viendo cómo va a ser, dijo Sir John. Ya veo cómo será. Usted se propondrá echarle el lazo ahora sin pensar en el pobre Brandon. Esa es una expresión, Sir John, dijo Marian acaloradamente, que me disgusta en especial. Aborrezco todas las frases trilladas con las que se intenta demostrar agudeza, y echarle el lazo a un hombre o hacer una conquista son las más odiosas de todas. Se inclinan a la vulgaridad y mezquindad, y si alguna vez pudieron ser consideradas bien construidas, hace mucho que el tiempo ha destruido toda su ingeniosidad. Sir John no entendió mucho este reproche, pero rió con tantas ganas como si lo hubiera hecho, y luego replicó: Sí, me atrevo a decir que usted de una manera u otra va a hacer suficientes conquistas. Pobre Brandon, ya está bastante prendado de usted y le aseguro que bien vale la pena echarle el lazo a pesar de todo este andar, rodando por el suelo y torciéndose los tobillos. El protector de Marianne, según los términos en que con más elegancia que precisión ensalzara Margaret a Willoughby, llegó a la casa muy temprano la mañana siguiente para preguntar personalmente por ella. Fue recibido por la señora Dashwood con algo más que cortesía, con una amabilidad que las palabras de Sir John y su propia gratitud inspiraban. Y todo lo que tuvo lugar durante la visita llevó a darle al joven plena seguridad sobre el buen sentido, elegancia, trato afectuoso y comodidad hogareña de la familia con la cual se había relacionado por un accidente. Para convencerse de los encantos personales de que todas hacían gala, no había necesitado una segunda entrevista. La señorita Dashwood era de tez delicada, rasgos regulares y una figura notablemente bonita. Marianne era más hermosa aún. Su silueta, aunque no tan correcta como la de su hermana, al tener la ventaja de la altura, era más llamativa. Y su rostro era tan encantador que cuando en los tradicionales panegíricos se la llamaba una niña hermosa, se faltaba menos a la verdad de lo que suele ocurrir. Su cutis era muy moreno, pero su transparencia le daba un extraordinario brillo. Todas sus facciones eran correctas. Su sonrisa dulce y atractiva, y en sus ojos, que eran muy oscuros, había una vida, un espíritu, un afán que difícilmente podían ser contemplados sin placer. Al comienzo contuvo ante Willoughby la expresividad de su mirada por la turbación que le producía el recuerdo de su ayuda, pero, cuando esto pasó, cuando recuperó el control de su espíritu, cuando vio que a su perfecta educación de caballero él unía la franqueza y vivacidad, y sobre todo cuando le escuchó afirmar que era apasionadamente aficionado a la música y al baile, le dio tal mirada de aprobación que con ella aseguró que gran parte de sus palabras estuvieran dirigidas a ella durante el resto de su estadía. Lo único que se requería para inducirla a hablar era mencionar cualquiera de sus diversiones favoritas. No podía mantenerse en silencio cuando se tocaban esos temas y no era ni tímida ni reservada para discutirlos. Rápidamente descubrieron que compartían el gusto por el baile y la música y que ello nacía de una general similitud de juicio en todo lo que concernía a ambas actividades. Animada por esto a examinar con mayor detenimiento las opiniones del joven Marianne, procedió a interrogarlo en torno al tema de los libros. Trajo a colación sus autores favoritos hablando de ellos con tal arrobamiento que cualquier joven de 25 años tendría que haber sido en verdad insensible para no transformarse en un inmediato converso a la excelencia de tales obras sin importar cuán poco las hubiera tenido en consideración antes. Sus gustos eran extraordinariamente semejantes. Ambos idolatraban los mismos libros, los mismos pasajes, o si aparecía cualquier diferencia o surgía cualquier objeción de parte de él, no duraba sino hasta el momento en que la fuerza de los argumentos de la joven o el brillo de sus ojos podían desplegarse.
Él asentía a todas sus decisiones, se contagiaba de su entusiasmo y mucho antes del fin de su visita conversaban con la familiaridad de conocidos de larga data. Bien, Marianne, dijo Eleanor inmediatamente tras su partida. Creo que para una mañana lo has hecho bastante bien. Ya has averiguado la opinión del señor Willoughby en casi todas las materias de importancia. Estás al tanto de lo que piensa de Cowper y Scott. Tienes total certidumbre de que aprecia sus encantos tal como debe hacerse y has recibido todas las seguridades necesarias respecto de que no admira a Pope más allá de lo adecuado. Pero, ¿cómo podrás continuar tu relación con él tras despachar de manera tan extraordinaria todos los posibles temas de conversación? Pronto habrán agotado todos los tópicos preferidos. Otro encuentro bastará para que él explique sus sentimientos sobre la belleza pintoresca y los segundos matrimonios, y entonces ya no tendrás nada más que preguntar. Eleanor, exclamó Marianne, estás siendo justa, estás siendo equitativa. Es que mis ideas son tan escasas, pero entiendo lo que dices. Me he sentido demasiado cómoda, demasiado feliz, he estado demasiado franca. He faltado a todos los lugares comunes relativos al decoro. He sido abierta y sincera allí donde debí ser reservada, opaca, desganada y falsa. Si solo hubiera conversado del clima y de los caminos, y si solo hubiera hablado una vez en 10 minutos, me habría salvado de este reproche. Querida mía, dijo su madre, no debes sentirte ofendida por Eleanor. Ella solo bromeaba. Yo misma la regañaría si la creyera capaz de desear poner freno al placer de tu conversación con nuestro nuevo amigo. Marianne se apaciguó en un instante. Willoughby, por su parte, dio tantas pruebas del placer que le producía la relación con ellas como su evidente deseo de profundizarla podía ofrecer. Las visitaba diariamente. Al comienzo su excusa fue preguntar por Marianne, pero la alentadora forma en que era recibido, que día a día crecía en gentileza, hizo innecesaria tal excusa antes de que la perfecta recuperación de Marianne dejara de hacerla posible. Debió quedarse confinada a la casa durante algunos días, pero nunca encierro alguno había sido menos molesto. Willoughby era un joven de grandes habilidades, imaginación rápida, espíritu vivaz y modales francos y afectuosos. Estaba hecho exactamente para conquistar el corazón de Marianne, porque a todo esto unía no solo una apariencia cautivadora, sino una mente llena de un natural apasionamiento que ahora despertaba y crecía con el ejemplo del de ella, y que lo encomendaba a su afecto más que ninguna otra cosa. Poco a poco la compañía de Willoughby se transformó en el más exquisito placer de Marianne. Juntos leían, conversaban, cantaban. Los talentos musicales que él mostraba eran considerables y leía con toda la sensibilidad y entusiasmo de que tan lamentablemente había carecido Edward. En la opinión de la señora Dashwood, el joven aparecía tan sin tacha como lo era para Marianne. Y Eleanor no veía nada en él digno de censura más que una propensión que lo hacía extremadamente parecido a su hermana y que a ésta muy en especial deleitaba a decir demasiado lo que pensaba en cada ocasión sin prestar atención ni a personas ni a circunstancias. Al formar y dar apresuradamente su opinión sobre otra gente, al sacrificar la cortesía general, al placer de entregar por completo su atención a aquello que llenaba su corazón, y al pasar con demasiada facilidad por sobre las convenciones sociales, mostraba un descuido que Eleanor no podía aprobar, a pesar de todo lo que él y Marianne dijeran en favor de ello. Marianne comenzaba ahora a advertir que la desesperación que se había apoderado de ella a los 16 años y medio, al pensar que jamás iba a conocer a un hombre que satisficiera sus ideas de perfección, había sido apresurada e injustificable. Willoughby era todo lo que su imaginación había elaborado en esa desdichada hora y en cada una de sus épocas más felices como capaz de atraerla.
y en su comportamiento él mostraba que sus deseos en tal aspecto eran tan intensos como numerosos eran sus dones. También la señora Dashwood, en cuya mente la futura riqueza de Willoughby no había hecho brotar especulación alguna en torno a un posible matrimonio entre los jóvenes, se vio arrastrada antes de terminar la semana a poner en ellos sus esperanzas y expectativas, y a felicitarse en secreto por haber ganado 2 yernos como Edward y Willoughby. La preferencia del coronel Brandon por Marianne, tan anticipadamente descubierta por sus amigos, se hizo por primera vez perceptible a Eleanor cuando ellos dejaron de advertirla. Comenzaron a dirigir su atención e ingenio a su más afortunado rival y las chances de que el primero había sido objeto antes de que se despertara en él interés particular. Alguno dejaron de caer sobre él cuando sus sentimientos realmente comenzaron a ser merecedores de ese ridículo que con tanta justicia se vincula a la sensibilidad. Eleanor se vio obligada, aunque en contra de su voluntad, a creer que los sentimientos que para su propia diversión la señora Jennings le había atribuido al coronel en verdad los había despertado su hermana, y que si una general afinidad entre ambos podía impulsar el afecto del señor Willoughby por Marianne, una igualmente notable oposición de caracteres no era obstáculo al afecto del coronel Brandon. Veía esto con preocupación, pues. ¿Qué esperanzas podía tener un hombre circunspecto de 35 años frente a un joven lleno de vida de 25? Y como ni siquiera podía desearlo vencedor con todo el corazón, lo deseaba indiferente. Le gustaba el coronel. A pesar de su gravedad y reserva, lo consideraba digno de interés. Sus modales, aunque serios, eran suaves, y su reserva parecía más el resultado de una cierta pesadumbre del espíritu que de un temperamento naturalmente sombrío. Sir John había dejado caer insinuaciones de pasadas heridas y desilusiones que dieron pie a Eleanor para creerlo un hombre desdichado y mirarlo con respeto y compasión. Quizá lo compadecía y estimaba más por los desaires que recibía de Willoughby y Marianne, quienes prejuiciados en su contra por no ser ni vivaz ni joven, parecían decididos a menospreciar sus méritos. Brandon es justamente el tipo de persona, afirmó Willoughby un día en que conversaban sobre él, de quien todos hablan bien y que no le importa a nadie, a quien todos están dichosos de ver y con quien nadie se acuerda de hablar. «Es exactamente lo que pienso de él», exclamó Marianne. «Pero no hagan alarde de ello», dijo Eleanor, «porque en eso los dos son injustos. En Barton Park todos lo estiman profundamente y, por mi parte, nunca lo veo sin hacer todos los esfuerzos posibles para conversar con él». «Que usted esté de su parte», replicó Willoughby. «Ciertamente habla en favor del coronel, pero en lo que toca al aprecio de los demás, ello constituye en sí mismo un reproche. ¿Quién querría someterse a la indignidad de ser aprobado por mujeres como Lady Middleton y la señora Jennings, algo que a cualquiera dejaría por completo indiferente? Pero puede que el maltrato de gente como usted y Marianne compense por el aprecio de Lady Middleton y su madre. Si la alabanza de estas es censura, la censura de ustedes puede ser alabanza, porque la falta de discernimiento de ellas no es mayor que los prejuicios e injusticia de ustedes. Cuando sale en defensa de su protegido, es hasta cáustica. M protegido, como usted lo llama, es un hombre sensato, y la sensatez siempre me será atractiva. Sí, Marianne incluso en un hombre entre los 30 y los 40. Ha visto mucho del mundo, ha estado en el extranjero, ha leído y tiene una cabeza que piensa. He encontrado que puede darme mucha información sobre diversos temas y siempre ha respondido a mis preguntas con la diligencia que dan la buena educación y el buen carácter. «Lo que significa», exclamó Marianne desdeñosamente, «que te ha dicho que en las Indias Orientales el clima es cálido y que los mosquitos son una molestia. Me lo habría dicho, no me cabe la menor duda si yo lo hubiera preguntado, pero ocurre que son cosas de las cuales ya había sido informada. Quizá», dijo Willoughby, «sus observaciones se hayan ampliado a la existencia de nababs mohures de oro y palanquines».
Me atrevería a decir que sus observaciones han ido mucho más allá de su imparcialidad, señor Willoughby. Pero ¿por qué le disgusta? No me disgusta. Al contrario, lo considero un hombre muy respetable de quien todos hablan bien y en el cual nadie se fija, que tiene más dinero del que puede gastar, más tiempo del que sabe cómo emplear, y 2 abrigos nuevos cada año. A lo que se puede agregar, exclamó Marianne, que no tiene ni genio, ni gusto, ni espíritu, que su mente es sin brillo, sus sentimientos sin ardor, su voz sin expresión. Ustedes decretan cuáles son sus imperfecciones de manera tan general, replicó Eleanor, y en tal medida apoyados en la fuerza de su imaginación, que los encomios que yo puedo hacer de él resultan por comparación fríos e insípidos. Lo único que puedo decir es que es un hombre de buen juicio, bien educado, cultivado de trato gentil, y así lo creo de corazón afectuoso. Señorita Dashwood, protestó Willoughby, ahora me está tratando con muy poca amabilidad. Intenta desarmarme con razones y convencerme contra mi voluntad, pero no resultará. Descubrirá que mi testarudez es tan grande como su destreza. Tengo 3 motivos irrefutables para que me desagrade el coronel Brandon. Me ha amenazado con que llovería cuando yo quería que hiciese buen tiempo. Le ha encontrado fallas a la suspensión de mi caleza y no puedo convencerlo de que me compre la yegua castaña. Sin embargo, si en algo la compensa que le diga que en mi opinión su carácter es irreprochable en otros aspectos, estoy dispuesto a admitirlo. Y en pago por una confesión que no deja de darme un cierto dolor, usted no puede negarme el privilegio de que él me desagrade igual que antes. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de la familia Dashwood al enfrentarte a tantos cambios y decisiones difíciles? La vida está llena de desafíos inesperados, pero como vemos en esta historia, el coraje y el apoyo mutuo pueden hacer la diferencia. No olvides seguir nuestro canal de audiolibros para dormir para no perderte los próximos capítulos y sumergirte en más relatos que te acompañarán antes de dormir. Que tengas una noche tranquila y dulces sueños.